lehenengo eta behin elkarrezketa bat izango dugu. Xabi Astigarragak elkarrezketatuko du Alejandro Inurrieta, bere izan zen Madrileko udaleko zinegotzia gari batean. Eta ondoren bi mailinguru izango ditugu. Alde batetik, jendartetik egiten diren aldarrekapenak nolakoak diren aztertzeko, eta zetarako izango ditugu Ainize Urtron aldatik, Iratxi Derla Daulabetik, eta Carlos Lanedo Irikikatetik. Eta bigarren mailinguru batean, gehiago aztertuko dugu Euskal Herrian politika publikoen arloan nolako ekarpena egiten den. Eta horretarako duela eslaba izango dugu EH Bildutik, Nafarroatik, Aiztea Otaegi Errenteriako alkatea, eta Felipe Aramendi Urruñako gozateza. Beraz, nahi dezuenean hasi. Egun guztioi eta mila esker etortzeagatik. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Alejandro Inurrieta. Egunon, Alejandro. Bueno, yo soy Xavier Astigarraga, representante del Parlamento Vasco por el Grupo de EH Bildu, y hoy me toca hacer las labores de moderador. Para los que no conocéis la trayectoria de Alejandro, decir que es doctor en Economía, es docente en la UNED, en su carrera profesional también ha pasado por la UPV-EHU, fue asesor del Ministerio de Economía, también del Ministerio de Vivienda y presidente de la extinta Sociedad Pública del Alquiler. A día de hoy compaginas tu actividad docente con la asesoría institucional en materia de vivienda y también eres autor del libro Vivienda, la revolución más urgente, que quería comenzar por recomendarlo a todos los asistentes porque es un libro muy interesante que creo que hace una muy buena aportación al problema de la vivienda, que nos ayuda a entenderlo mejor, ¿no? Bueno, bienvenido Alejandro, un placer estar hoy contigo aquí. Comenzaremos este diálogo, yo pondré algunos temas encima de la mesa, tú respondes como quieras, con total libertad, yo intentaré controlar los tiempos, ¿vale? Para un poco abordar todos los temas que me interesa. Para comenzar, te quería proponer hacer un recorrido histórico para intentar entender un poco mejor cómo hemos llegado a esta situación de crisis habitacional, ¿no? Y dónde ves tú que están las claves históricas para llegar a este punto y sobre todo me gustaría que incidieses quizás en la importancia que tiene tener un parque totalmente insuficiente de vivienda de protección pública. Eskerrik asko. Egunon, ante todo, disculpar, yo no soy euskoparlante, lamentablemente, aunque mis orígenes familiares son de aquí. Yo he nacido en Biarritz y he vivido aquí durante pocos años y toda mi familia es de Donosti. Pero encantado de estar aquí y sobre todo agradecer profundamente a los organizadores que me hayan invitado. Estoy como en casa. Bueno, la pregunta es muy compleja de contestar en pocas palabras, pero digamos que si nos tuviéramos que retrotraer al problema histórico de la vivienda en todo el territorio, en Euskadi supongo que también, habría que compararse con qué han hecho el resto de países europeos, digamos, de nuestro entorno, cómo lo han solucionado o por lo menos cómo lo han intentado solucionar. Y claro, eso nos lleva casi a después de la Segunda Guerra Mundial. Si miramos las estadísticas de vivienda pública o de vivienda asequible en países como Alemania, como Francia, como Austria, como Bélgica, como Holanda, pues claro, todos esos países, digamos, empezaron este trabajo pues en los años finales de los 40, principios de los 50, y han desarrollado en todos estos países un parque estable, público, asequible, y además sin tener que venderlo en el tiempo, que todos los problemas que tenemos aquí, por lo menos en algunas ciudades en España, por ejemplo Madrid, donde lo poco público que había se ha vendido a los fondos buitre y ahora pues tenemos el problema que tenemos. Entonces estos países desarrollaron este parque, yo siempre pongo, y es el ejemplo paradigmático, que es Viena, donde el 50% de todo el total de vivienda que hay en la ciudad de Viena es público o con precio tasado. Ahí quien se encarga de la gestión fundamentalmente son ayuntamientos, ONGs o entidades del tercer sector y, por lo tanto,
la garantía de que esto es un bien público para siempre, y eso permite además a la totalidad de la población vivir de alquiler durante toda su vida. Bueno, pues esto es lo que nos diferencia con la situación española. En España, o en el territorio español, fundamentalmente la vivienda se ha desarrollado como un bien de inversión durante muchos años, aunque es verdad que algunas iniciativas que se hicieron en los 60 y en los 70 de vivienda pública en compra, las famosas VPO, bueno, fueron desarrolladas por los ayuntamientos y en aquella época no había comunidades autónomas, y bueno, lo poco que se hizo en ese sentido se hizo siempre pensando en la compra. Era una tónica, la famosa frase que algunos supongo que conoceréis, de un país de proletarios a un país de propietarios. Bueno, pues eso ha degenerado en que España, digamos, no hizo los deberes, y además, lo más importante, no incluyó la vivienda dentro del catálogo de la economía del bienestar. Todos sabemos que la economía del bienestar o el estado del bienestar se asocia siempre con la educación, con la sanidad, con los servicios sociales, con las pensiones, pero nunca se asocia con la vivienda. La vivienda, incluso las propias personas que más lo necesitan, y eso es un problema, ayer lo hablábamos en la cena, de que cuando uno, en España, cuando uno alcanza la propiedad, cambia sustancialmente su percepción del tema de la vivienda. Pasa a ser un bien de inversión, pasa a ser un fondo de pensiones y pasa a ser una medida de ahorro. Como nosotros no lo incluimos en el catálogo de prestaciones públicas, automáticamente la vivienda se ha convertido en un negocio. Es un negocio desde siempre, es un negocio además favorecido por todas las instituciones, administraciones públicas, medios de comunicación, sistema financiero, que yo creo que es la clave para entender por qué en España no ha habido un desarrollo de la vivienda pública, porque no es rentable. No olvidemos que la vivienda, si es un bien de uso, no es rentable. Es un bien, simplemente, como su nombre indica, para vivir. Y de hecho, cuando hablas con urbanistas, lo que dicen es que ellos diseñan las ciudades para vivir, y por tanto tienes que diseñar y tienes que utilizar la vivienda realmente para lo que es, para la vivienda, un elemento habitacional para los ciudadanos. Cuando eso se convierte, las ciudades se están convirtiendo en focos de negocio. Hay ciudades que ya son sociedades anónimas. O sea, Madrid es un ejemplo de que Madrid es una sociedad anónima pura y dura. Y entonces todos los barrios se acaban convirtiendo en un centro de negocio en el que cuyo epicentro son la vivienda turística o la vivienda de temporada, y prácticamente desaparece el tejido empresarial, el tejido comercial, el tejido asociativo, y son expulsados todos y cada uno de los ciudadanos a las periferias o incluso fuera de esas ciudades. Ese tránsito que España no tuvo después de la Segunda Guerra Mundial lo estamos pagando. Lo estamos pagando porque después sobrevino otro fenómeno importante. Cuando entramos en el antiguo mercado común, hoy la Unión Europea, 86, 87, se produjo un aluvión de inversión extranjera para la compra de segundas residencias o de viviendas turísticas o de viviendas. Eso colonizó gran parte, sobre todo las costas y las islas Baleares o Canarias, y a partir de ahí se ha generado todo un negocio inmobiliario. Yo siempre digo, cuando me preguntan, que en el territorio español no ha habido nunca política de vivienda, ha habido política inmobiliaria. Se ha provocado un desarrollo impresionante del mercado inmobiliario de construcción, pero no de política de vivienda. Política de vivienda significa poder acceder a una vivienda asequible y poder vivir en esa vivienda asequible durante toda tu vida si es tu deseo. Con todo ello, esa aluvión de inversión extranjera generó con posterioridad una burbuja que empezamos a ver desde los años 90 y que desencadenó hasta en 2008 con la ruptura, con la explosión de dicha burbuja, que ha generado todo un elemento adicional, y es que en ese momento todos y cada uno de los instrumentos financieros que coadyuvaron a esa burbuja, las titulizaciones de hipotecas, etcétera, repito, la banca y el Banco de España son los grandes garantes de la mafia y de la estafa que ha supuesto todo ese proceso, ha degenerado encima en un proceso de desahucio masivo después de esa burbuja, y nos encontramos con que incluso con el desarrollo también de los fondos de inversión,
los fondos llamados buitres o las llamadas SOCIMIs, que es una legislación que me tocó a mí sufrir en el Ministerio la primera etapa y después ya se reformó en el año 2013 con Rajoy. A partir de todo esto tenemos el modelo que tenemos hoy, que es que la vivienda claramente está colonizada fundamentalmente por capital extranjero. Las cifras son tremendas, pero en el último año, en toda la inversión extranjera y no extranjera en vivienda en España, el 50% se ha hecho al contado. El 50% se está haciendo al contado. Quiere decirse que viene quien sea y pone encima de la mesa un maletín con mucho dinero, porque los inmuebles en algunos casos no bajan de 300 o 400.000 euros en algunas capitales como Madrid, Barcelona e incluso Bilbao. Bueno, esto nos sugiere que con este desarrollo inmobiliario, que en el año 2008 se construían más viviendas en España que Alemania, Francia y Reino Unido juntas. Quiere decirse que el desarrollo inmobiliario fue absolutamente espectacular, pero eso no ayudó, y lo hemos visto después, no ha ayudado a que se desarrollase de verdad un parque de vivienda pública y, por lo tanto, tenemos este déficit, hoy, por dar una cifra, el 2%, en Euskadi creo que es el 4%, pero en la media del territorio español el 2% de la vivienda del total son públicas o con precio tasado. Yo en el libro hago una estimación de lo que se necesitaría en todo el territorio para igualarnos o más o menos tener un porcentaje similar a ese 20-30% de vivienda pública. Necesitaríamos 7 millones de unidades, 7 millones de vivienda pública asequible, que puede ser de nueva construcción o puede ser expropiada o puede ser... En toda esta trayectoria bastante desastrosa que estás definiendo, ¿qué importancia ha tenido la política fiscal? ¿No? Por parte de las administraciones se ha hecho política de vivienda mediante la fiscalidad, ¿no? Sobre todo te quería preguntar las medidas de deducciones fiscales a la compra de vivienda que se eliminaron en el Estado en 2013, pero que aquí todavía siguen vigentes. ¿Y eso qué importancia tiene en toda esa trayectoria? Pues tiene mucha importancia y además un poco lo hilo con la idea de que en España, a diferencia de otros países, la única política que se ha hecho inmobiliaria, repito, no de vivienda, ha sido la de facilitar la compra. Facilitar la compra de muchas maneras. Una, mediante la laxitud crediticia que hubo hasta 2008. Muchos de los que estáis aquí a lo mejor lo pudisteis ver y experimentar. Prácticamente tú entrabas en aquella época en una entidad bancaria y si no salías con un préstamo para la vivienda, para el coche, es que eras tonto, básicamente. Entonces, era una situación en la que el sistema financiero se creyó que aquello era una orgía que nunca iba a acabar. Y el Banco de España, que repito, de toda esta crisis es la entidad que se ha ido de rositas y nadie, no sé si habría que haberlo denunciado o no, pero desde luego la dejadez de funciones que ha hecho el Banco de España en todo este proceso es tremendo. Y una de las herramientas que se utilizó como señuelo para la compra, efectivamente, era la desgravación de compra de vivienda. Todo el mundo pensaba, Hacienda me devuelve dinero todos los años, qué maravilla. No te está devolviendo dinero, te está devolviendo el exceso del precio que has pagado inicialmente, precisamente porque haya esa desgravación por compra. La desgravación por compra es un poco complejo desde el punto de vista técnico explicarlo, pero la desgravación de compra lo que hace es elevar el precio. Es decir, en un mercado en el que normalmente el stock de viviendas es fijo, cualquier elemento que incremente la demanda hace incrementar el precio. Eso significa que uno, creyendo que le están devolviendo dinero a Hacienda, lo que está haciendo es sobrepagando esa vivienda porque el propietario sabe que al tener un 15%, me imagino que será en Euskadi, no sé si es el 15 o algún porcentaje similar, en el Estado español era un 15. 18 creo que es. No sé. Bueno, pues ese 18 lo que hace el propietario es incrementar el precio sabiendo que tú luego vas a tener esa devolución supuesta de dinero. Todo eso ha generado un encarecimiento adicional de los precios y un esfuerzo fiscal y un esfuerzo financiero adicional para las familias o para los usuarios que realmente es verdad que en el Estado español costó mucho eliminarlo, costó mucho porque primero se eliminó, el PP lo volvió a introducir y finalmente ya lo ha eliminado definitivamente, pero yo creo que es un error. Es un grave error
porque en Europa, repito, la fiscalidad va en otra dirección. La fiscalidad en Europa va fundamentalmente a favorecer el alquiler y es o bien mediante ayuda directa al inquilino, que también en algunos casos supone un incremento del precio del alquiler, pero claro, cuando tienes un 50% como en Viena del precio de tasado, el propietario no te puede subir el precio porque claramente tiene una competencia en el resto. En España, como solamente tenemos un 2 o en Euskadi un 4, obviamente no. Pero la política fiscal errónea es uno de los errores y uno de los causantes de que la situación en la que estamos es la que tenemos actualmente. Vale. Has hablado de la tendencia actual de que suben los precios sin parar. Cada trimestre vemos que se baten récords de precios de vivienda, tanto de compraventa como de alquiler. Y bueno, algunos intentan explicar este fenómeno como con que existe una falta de oferta de vivienda, ¿no? Parece quizás una explicación demasiado sencilla. Quería relacionar este tema con lo que acabas de comentar, que se está utilizando la vivienda como bien de inversión en vez de como un valor de uso, ¿no? En este aspecto, ¿crees que el simple aumento de la oferta ayudaría a solucionar el problema? ¿Y qué papel está jugando la vivienda como bien de inversión y qué papel están jugando los fondos de inversión o los fondos buitre? Bueno, el mantra de la oferta y la demanda en el mercado de la vivienda, yo lo intento explicar, pero repito, es complicado desde el punto de vista técnico, pero es falso. Es falso y el ejemplo mejor lo tenemos en la burbuja. En la burbuja en España se construyeron más viviendas, repito, que Francia, Alemania, Italia y Reino Unido juntos. Había años en los que se construían 1,5 millones, casi 2 millones de viviendas por año. Y los precios, lejos de caer, seguían subiendo de forma exponencial. ¿Por qué? Porque la vivienda, al ser un bien de inversión, es un bien especulativo. Y cualquiera que vea cómo se comporta un bien especulativo se comporta en base a las expectativas. Todos hemos visto, ahora, por ejemplo, está muy de moda las criptomonedas. Las criptomonedas tienen un valor estratosférico, sobre todo desde que ha ganado Trump en Estados Unidos, y no tiene nada que ver con el valor de esas monedas porque no valen nada. Quiere decirse que todo el mundo tiene la conjura de que esto va a seguir creciendo y eso hace una espiral automática de los precios. Por tanto, no es cierto que construyendo muchísimas más viviendas los precios vayan a descender. Porque en el libro también lo planteo y es la pregunta sería ¿cuántas viviendas hay que construir, por ejemplo, para que los precios lo noten? Pues yo he hablado de 7 millones para tener un 30%. Quiere decirse que el volumen de construcción tiene que ser de tal magnitud para que supuestamente los precios se pudieran no ya bajar, sino al menos estabilizar, que es absolutamente irrisorio pensar que con la construcción se van a solucionar el problema. El problema que tenemos ahora es que no hay ningún tipo de freno a la especulación, no hay ningún tipo de freno a que los fondos que están entrando en las grandes ciudades, aquí menos en Euskadi, pero sí, por ejemplo, si uno va a Málaga, si uno va a Barcelona, si uno va a Valencia, si uno va a Madrid, sobre todo, las grandes capitales, ahí es donde están colonizando, están comprando y cooptando prácticamente edificios enteros, ya no solamente en los barrios de rentas altas, sino también en los barrios de rentas bajas. Yo pongo a veces escuchamos que tampoco tienen tanta cuota de mercado. Vamos a ver. ¿Qué poder tienen estos? El problema no es la cuota de mercado. El problema es que, cuando tú tienes un porcentaje pequeño, en un barrio, la vivienda es un mercado, como llamo, es un mercado espacial. O sea, no es lo mismo el precio de la vivienda en un barrio en Donosti que en otro barrio. Por lo tanto, en cada barrio es como un mercado en sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es que en según qué barrios donde, por ejemplo, van comprando edificios, yo hablo de ahora los de renta baja en Madrid, por ejemplo, que conozco mejor. En Madrid, en barrios con rentas medias de 17.000 euros al año, o sea, renta muy baja, se están pagando ya pisos por 300.000 euros. Claro, si uno ve que su vecino se ha vendido un piso en el edificio al lado de 300.000 euros, automáticamente los precios de todo el entorno van a subir. Aunque tengan una cuota pequeña, pero eso es un efecto espejo que llaman. Entonces, todo eso está generando un proceso inflacionario alrededor de las compras masivas que están haciendo cada vez más estos fondos. Marcan una referencia, exacto, se lo pueden permitir. Exacto. En el otro lado,
vemos que la emergencia habitacional se está acrecentando, ¿no? La emancipación juvenil está siendo un problema, cada vez los jóvenes se emancipan más tarde. La gente que ya ha accedido a un piso de alquiler cada vez se encuentra más empobrecida por la subida de precios y, como también has hablado, hay cada vez más desahucios y en este caso hay cada vez más desahucios relacionados con el impago de alquiler. Te quería hablar sobre si se está dando una concentración de la riqueza, ¿no? en un desarrollo cada vez más rápido y en un contexto de transformación tan rápido. ¿Cuáles deberían de ser las medidas que habría que tomar con urgencia y sobre el efecto que puede tener el control de precios en el mercado de la vivienda? Bueno, pues efectivamente aquí habría que catalogar las medidas en 3 estadios temporales. En el muy corto plazo, la única solución es una intervención masiva del mercado por parte del Estado, de las administraciones públicas. No se puede hacer otra cosa, principalmente porque si fiamos lo que escucharéis sistemáticamente, no, hay que construir más vivienda pública. Muy bien, hay que construir. ¿Cuánto tardamos en construir ese parque para que se note en el mercado, ¿no? Por poneros un ejemplo, los anuncios que veis todos los días, que parece un anuncio de un bazar, cada uno diciendo la cantidad de viviendas que va a construir, pero nunca acaban de ser construidas, y estaban hablando de 180.000 viviendas a nivel de todo el Estado. Eso es ridículo. Es ridículo, esas cifras, ¿no? Es absolutamente ridículo. El Banco de España ya se estira un poco más y habla de 200.000 viviendas, o incluso algunos hablan de 600.000. Repito, eso es absolutamente ridículo. Por tanto, si queremos parar, digamos, la sangría de lo que está ocurriendo, que ya es difícil pararla, primero necesitamos una intervención masiva y, por tanto, una intervención de los precios a todos los niveles, ¿vale? Pero todos sabemos, y aquí en Euskadi lo estáis viendo, las dificultades tanto políticas como las resistencias que se están generando entre los partidos que gobiernan y también entre las instituciones, perdón, o las empresas que no gobiernan, pero gobiernan, que eso es otro de los factores que hay que tener en cuenta. Aquí quien gobierna realmente, yo en mi experiencia en el Estado, en el Ministerio de Economía, yo me di cuenta de que quien gobierna no es el ministro. Quien gobierna son todos los lobbies y todas las empresas que todas las semanas están detrás y vienen a verte para presionarte de muchas formas, a veces amigable, a veces no amigable, para modificar leyes, para modificar la fiscalidad, para modificar actuaciones públicas, etc. Por tanto, si no intervenimos directamente y de forma drástica el mercado, esto no tiene freno. No tiene freno porque además la propia ley, la nueva ley de vivienda, carece de un elemento fundamental, que es que no genera un cuerpo de inspección. El mercado de la vivienda es de los pocos sectores vitales para la sociedad en general que no tiene un cuerpo de inspección. Lo tenemos en los sanitarios, lo tenemos alimentarios, lo tenemos en el trabajo, etc. Pero no hay un cuerpo de inspección. Nadie vigila si se cumple la ley de vivienda, nadie vigila si se cumple la ley de arrendamientos urbanos, nadie vigila si se cumplen las cantidades de habitabilidad de esas viviendas. Se anuncian, todos supongo lo veréis en portales inmobiliarios, que es otra de las grandes mafias del mercado de la vivienda, son los portales inmobiliarios, que no me quiero ir sin denunciarlo, tipo idealista, son una auténtica mafia y están, digamos, generando un caldo de cultivo para que la gente no alquile, para que la gente expulse a sus inquilinos de la casa porque saben que van a tener mayor rentabilidad, etc. Bueno, eso merecería unas jornadas aparte, pero en cualquier caso, si no se interviene el mercado, ese sería el primer estadio. El segundo estadio, más a largo plazo o más a medio plazo, por supuesto, o la construcción o la expropiación o la rehabilitación de toda la vivienda que hay disponible y no utilizada. Esa sería. Pero hay otro elemento relacionado con el suelo y la fiscalidad sobre el suelo que me gustaría introducir. El suelo, todo el mundo piensa que el problema de la vivienda es en sí mismo la vivienda. No, el problema de la vivienda o el encarecimiento de la vivienda tiene mucho que ver con la especulación del suelo. Hay países, ayer lo comentábamos en la cena, hay países como Reino Unido o Dinamarca donde la plusvalía del suelo no construido se la queda íntegramente el ayuntamiento. 100% el ayuntamiento. Claro, eso supone una financiación tan brutal para los ayuntamientos en el Reino Unido, porque al final, y es curioso, uno se compra una casa en el Reino Unido y el suelo nunca es suyo. Es decir, tú eres dueño del vuelo, pero nunca eres dueño del suelo. El suelo siempre es público, permanece en el sector público de por vida y, por tanto, se abarata significativamente
el precio de ese inmueble. Por lo tanto, la eliminación de la plusvalía para el propietario, en Reino Unido, cuando fuimos hace unos años, nos decían, pero ustedes, una persona que tiene un patatal y al día siguiente se lo recalifica el alcalde de turno y automáticamente pega un pelotazo impresionante, ¿quién se queda con ese dinero? Ah, no, se lo queda, salvo el 15% que le da al ayuntamiento. No, aquí no. Aquí el 100%, usted no quiere construir, usted no quiere invertir. Muy bien, pues usted no recibe ni un duro de plusvalía. Y entonces eso es otro elemento yo sé que es muy drástico y muy rompedor, pero desde luego solucionaría una parte importante de la gestión de la vivienda para muchos municipios, porque tendrían financiación finalista precisamente de la plusvalía del suelo. Además de esto, en el Reino Unido también y en Dinamarca hacen una introducción de un impuesto, lo llaman el impuesto sobre la tierra, el impuesto sobre el suelo, que es un impuesto finalista también sobre el suelo ocioso, el suelo que no está disponible, que se retiene precisamente para especular, que hay mucho de esto en muchas partes del Estado, y que yo he hecho algunos cálculos en el libro, si lo has leído lo podrás ver, que con un 2% más o menos sobre el suelo comercializable llegaríamos a una recaudación estatal total por año de unos 50.000 millones de euros, ¿vale? Bueno, pues eso es un dinero que también recibirían gran parte de las administraciones públicas para gestionar y para financiar vivienda, porque otro de los problemas que tenemos es que cuando se habla de construir, con los presupuestos que hay es imposible alcanzar los objetivos mínimos que tendríamos para esto. Y un tercer o cuarto elemento que sí me gustaría también es la forma constructiva. Estamos acostumbrados y todavía tenemos la tendencia de que la única forma constructiva es el ladrillo, que todos sabemos lo que gestiona en materia de energía, en materia de medioambiental. Bueno, pues también el resto de Europa se está especializando en algunas nuevas construcciones, las que llamamos construcciones modulares, que ayer le mostraba también al alcalde que nos acompaña algunos de los ejemplos de cómo se construye en otros países y realmente es un elemento que había que tener en cuenta. Ayer saqué el premio Riba que le han dado a unas viviendas en Cornellá, en Cataluña, que son viviendas de madera que están hechas de forma absolutamente, que cuadran todo el tipo de medioambiental, por un lado, y también de sociabilidad entre vecinos. Bueno, pues son ejemplos. Una vivienda de este estilo se tarda en construir o se trata de montar entre 3 y 4 semanas. 3 y 4 semanas. Estamos hablando de que se podían levantar bloques de 4 o 5 plantas en 2 o 3 meses y esto agiliza muchísimo, obviamente, los plazos. Es un material que, aunque la gente tenga reticencias iniciales, se utiliza en Suecia, se utiliza en Dinamarca con climas infinitamente peores y más, digamos, duros de los que tenemos aquí. Y es otro de los elementos que aquí sigue sin entrar en la dinámica constructiva. ¿Por qué? Pues porque las constructoras y el cemento obviamente no lo va a permitir, porque imaginaros que se acabara con el cemento, se acabara con la función de las constructoras. Si uno tarda 4 semanas con materiales muchísimo más mejores para la sostenibilidad, energéticamente más sostenibles y mucho más baratas, por poner un ejemplo, una de esa vivienda de entre 50 y 60 metros cuadrados sale aproximadamente por unos 60.000 euros. Mira, fijaros la diferencia del precio entre una vivienda tradicional, una vivienda convencional y un tipo de vivienda como tal. Por tanto, son medidas muy drásticas, muy de largo plazo, pero que en algún momento España, espero, que tendríamos que entrar en ese aro. Entonces propones cambiar el modelo fiscal totalmente, adquirir más capacidad inversora, ¿no?, por parte de las administraciones. También has comentado que no tiene sentido construir. La administración también se debería dedicar a adquirir vivienda vacía, rehabilitar vivienda, cambiar el modelo constructivo. En tu libro también has analizado, un poco mirando el corto plazo, el plazo inmediato, los diferentes tipos de controles de precios que existen en el mundo, porque aquí parece que se plantea esto como algo, no sé, experimental, pero la realidad es que esto se hace en muchos lugares, ¿no?, del mundo. Quisiera que hablases un poco de los diferentes tipos de regulación de precios, qué efectos pueden tener y no sé, en estos momentos el que se está planteando en el Estado, pues cómo lo valoras o